Vamos a seguir entonces con el mensaje, sería el número 3. El número 3 sobre aprendiendo con el apóstol Juan. Pero el tema particular del día de hoy, es ¿qué estoy predicando? ¿Qué estoy predicando? Eso es lo que me apasionó, eso es lo que encontré en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1. Y quedé encerrado en ese primer versículo de la carta, o sea, en ese primer párrafo de la carta realmente quedé encerrado porque dice así Juan, primera de Juan 1:1. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto del verbo que es la vida. Ahí está hablando de Jesús, ¿no? Y me gusta que Juan lo que está diciendo, está hablando de alguna forma, no solo está explicando qué es lo que él predica, o sea, lo que él confiesa con su boca, lo que él enseña a los demás, el motivo de su hablar, de su predicación, sino que también asocia lo que él habla a todo lo que él ha experimentado, y no solo en el mundo físico. Esta es la parte que yo quiero transmitirte. Porque pudiera confundirse con que el apóstol Juan, claro, como lo conoció a Jesús en primera persona, como estuvo cerca de él, bueno, entonces realmente lo que él predica es distinto porque él sí lo conoció, ¿no? Acá Juan, en este texto, lo que está diciendo es lo que hemos tocado, lo que hemos visto con nuestros ojos, esto es lo que anunciamos nosotros, lo que hemos contemplado. Y cualquiera pudiera creer que está hablando de la vida física de Jesús, pero si a mí algo me atrapó en esto es que lo que Juan está diciendo no solo se circunscribe a lo físico. Creo que como cristianos nos llegó el tiempo, y nunca mejor que en lo que es el año este año 2020, donde todo fue un poco a la distancia, todo fue de lejos. Creo que nos llegó el momento de poder experimentar los sentidos espirituales. Los sentidos espirituales. ¿Qué es esto de los sentidos espirituales? Bueno, así como en lo natural tenemos vista, tacto, olfato, gusto, en el mundo espiritual también existe todo eso. Y Juan lo que está diciendo es, ¿qué es lo que yo predico? Dice, lo que fue desde el principio, lo que oí, lo que toqué, lo que contemplé, todo de primera mano. Esto es lo que yo predico, esto es lo que yo les anuncio. Respecto de el verbo que es la vida, respecto de Jesús, que es la acción hecha, es la palabra hecha realidad de Dios, es la vida de Dios para el hombre. Y entonces me pregunto, ¿qué estamos predicando? Solo en este verso, yo puedo encontrar, de las 5 cosas que nombra Juan, puedo encontrar que podemos estar confundidos, equivocados en nuestro compartir del Evangelio. Mi primera pregunta que yo me hago mientras intento aprender del apóstol Juan, porque eso es lo que todos tenemos que hacer, cada vez que uno lee una carta del apóstol, tomarla como para uno y decir, ok, me está queriendo decir algo, me está queriendo enseñar, es que Juan dice lo que fue desde el principio. Y entonces yo me pregunto si yo estoy predicando lo que fue desde el principio o estoy queriendo actualizar y modernizar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que yo predico? Y ahí quedé atrapado. Familia, tengo que decirte que ahí quedé atrapado. Porque estamos en el 2020. Y he contemplado, he visto, he oído de un evangelio que muchas veces cuando uno lo escucha suena bonito, suena bien, pero está bastante lejos de la realidad de esta verdad que fue desde el principio. Y solo para citar algunas cosas, porque hoy creo que Juan solo en ese versículo 1 nos llama a reflexionar sobre qué estoy predicando. Solo para reflexionar un poco, yo he escuchado muchas veces de un evangelio que pareciera no que el hombre tiene que servir a Dios, sino que Dios está para servir al hombre. Y eso es preocupante. Si ese es el evangelio que yo estoy predicando, es un evangelio que no está acertado.
realmente no está acertado. El Evangelio consta de que el hombre le sirve a Dios, no que Dios es el medio es lo que existe para traer a la realidad y ponerse al servicio del hombre para que el hombre pueda alcanzar sus sueños. Ese es un evangelio muy moderno, pero que nada tiene que ver con el evangelio que es desde el principio, donde el hombre le sirve a Dios, no donde Dios es un servidor de los caprichos y sueños personales del hombre. ¿Cuál es el evangelio que predicamos cuando le compartimos de Jesús a alguien? Cuando le compartimos de Dios a alguien. ¿Le estamos diciendo Dios es el que va a cumplir todos tus sueños? ¿O le estamos diciendo tenemos la oportunidad de poder servir al Dios creador del universo? Es reflexión hoy. Hoy es un poco reflexionar sobre qué es esto que Juan dice que hay que predicar, qué es esto que él predicaba. ¿Estamos predicando el evangelio de la felicidad y del alcance de las metas? ¿O estamos predicando el evangelio del sacrificio y de la obediencia? ¿Cuál era este evangelio desde el principio? El que siempre fue. Porque muchas veces cometemos el error de creer que el evangelio trata de la felicidad del hombre, aunque claro que el hombre puede ser feliz viviendo el evangelio, que trata del alcance de las metas personales, aunque claro, pudiéramos alcanzar alguna meta que no terminamos de darnos cuenta que es que Dios nos había puesto un deseo en el corazón. Pero la realidad del principio del evangelio es que el evangelio consta de sacrificio y de obediencia. Ese es el evangelio que Juan predica. Jesucristo, que es quien es la representación máxima del evangelio, fue alguien que obedeció a Dios al punto de sacrificar su vida por obediencia. ¿Qué evangelio predicamos nosotros? No sea que estemos predicando un evangelio que no es el desde el principio. En este tiempo donde hay tantas corrientes, ¿cuál es el evangelio del principio? El evangelio del principio es el que habla de hombre y mujer, no el que habla de la sexualidad en términos ambiguos para no confrontar. ¿Cuál es el evangelio del principio que Juan predica? Lo que fue desde el principio. ¿Un evangelio ambiguo? ¿Un evangelio que es recibo a todos y no hace falta pedirle a nadie que cambie, que entienda que tiene que rendir sus sentimientos y sus deseos a Cristo, que puede quedarse así como está y que está bien? ¿Cuál es el evangelio que yo estoy predicando? ¿Cuál es ese evangelio del principio? ¿Es un evangelio egocentrista? ¿Es un evangelio que tiene raíz en la psicología o en lo emocional, en lo inteligente, en lo racional? ¿O es un evangelio que está hablando de fe? O sea, de todo lo opuesto. A la razón, a lo pensado, a lo deseado tal vez en lo personal. ¿Cuál es el evangelio del que nos está hablando Juan? ¿Qué evangelio estamos creyendo? Y por lo tanto, ¿qué evangelio estamos predicando? Esa es la pregunta que yo tengo esta noche de martes. Es que finalmente aquello que yo predico es aquello que yo creo. Porque de lo que yo creo en mi corazón es de lo que habla mi boca. ¿Cuál es el evangelio que yo estoy predicando? Yo creo que es para reflexionar. A mí me hizo reflexionar mucho, Juan, muchísimo, y solo en el primer párrafo. ¿Qué evangelio estoy predicando? ¿Cuál es ese evangelio que es desde el principio y que, aunque hayan pasado 2020 años, no tiene que haber cambiado? No tiene que haberse adaptado a la realidad nueva, sino más bien buscar llevar a la realidad al principio. ¿Cuál es el evangelio? Otra de las cosas que Juan dice en este versículo 1, dice lo que hemos oído, lo que hemos oído. Pregunta: ¿estoy predicando yo lo que oí de Dios o estoy predicando yo lo que oí de otro que oyó de Dios? Esa es mi segunda pregunta. Cuando yo leo a Juan diciendo lo que he oído, lo que hemos oído,
Y lo habla en grupo, pero él se involucra como en primera persona, diciendo, mis oídos fueron testigos de lo que yo predico. Yo no predico un evangelio de lo que Dios le habló a otro. Yo predico un evangelio de lo que Dios me habló a mí, de lo que pude oír de Dios. Familia, ¿qué evangelio estás predicando? ¿Estás predicando el evangelio que yo te predico? ¿O estás predicando un evangelio que has oído de Dios? Que has buscado oír a Dios, que has buscado lograr conectar con la voz de Dios a través del Espíritu Santo, que te has dado cuenta que Dios puede hablar a tu vida y empezaste a buscar la voz de Dios. O sencillamente estás hablando y predicando lo que leíste en un libro, sea la Biblia o en un libro que un pastor escribió inspirado aún por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el evangelio que vos estás escuchando? Y por lo tanto predicando. Porque cuando no escuchamos al evangelio, cuando no logramos nuestro oído afinarlo al evangelio, podemos ser confundidos muchas veces. Y podemos estar hablando por boca de otros lo que tal vez ni siquiera es cierto. ¿Cuál es el evangelio que predicamos? Vivir el evangelio por lo que oyó otro es fracasar mañana. Como pastor te tengo que decir que si hay algo que a mí me ha dado muchísima tristeza, y por eso yo trabajo tanto en esto, y cuando lo leo a Juan digo, wow, caramba, se ve que el Espíritu Santo me lo ha mostrado porque es una realidad. Juan también parece que la veía. Muchas veces me he sentado en lo que llamamos mal llamado, ¿no? Una consejería, pero es sencillamente tiempo pastor oveja, ¿no? Y he encontrado que muchos se sienten fracasando en el evangelio, porque viven un evangelio que les predicó a alguien, pero ellos nunca han oído de Dios nada. Entonces en el largo plazo, no sé, es el evangelio que me enseñaron mis padres, es el evangelio que me enseñó el pastor, es el evangelio que, no sé, que leí en un libro, pero nunca es el evangelio que yo oí. Por lo tanto, en el pasar de los años, del tiempo, el evangelio se vuelve algo que no es propio. Y terminan fracasando porque están viviendo por lo que escuchó otro. Entonces vienen las pruebas, vienen las luchas y se encuentran fracasando porque empiezan a querer hablarle, ¿no?, en un sentido figurado al problema, y le dicen, bueno, pero es que el pastor dijo que tal cosa, y el problema lo mira a uno y le dice, pero ¿y qué me importa lo que le dijo al pastor? ¿A vos qué te dijo? Mira, acá estoy, soy un problema y vengo a enfrentarte. ¿Con qué me vas a enfrentar? ¿Con lo que escuchó otro? Juan dice lo que hemos oído, ¿quiénes? Nosotros mismos, en primera persona. ¿Cuál es el evangelio? Es que si el evangelio no se vuelve algo que yo oí personalmente, mañana es un fracaso. Mañana es un fracaso total. El evangelio tiene que volverse definitivamente algo personal, algo que yo haya oído. No algo que un amigo haya creído y bueno, yo lo acompaño. O que mi familia me enseñó de chiquito y bueno, no hay de otra, creo esto. El evangelio tiene que ser algo personal, que yo pueda lograr oír a Dios. Porque vivir la fe de otro es fracasar la propia. Hoy estamos reflexivos. Hoy pudiera ser más que aprendiendo con el apóstol Juan, reflexionando con el apóstol Juan. ¿De quién oímos el evangelio? ¿Logramos oír la voz del Espíritu Santo enseñándonos las Escrituras a nosotros mismos en lo personal? ¿Logramos oír aún en mi voz, en la voz de tu pastor? ¿Lográs oír el evangelio en tus oídos o lográs creer lo que el pastor dijo y salís a repetir? Yo con Juan estuve reflexionando sobre este evangelio del principio y este evangelio del oír en primera persona. Yo necesito oírlo. Yo necesito no modificar el evangelio, adaptarlo a hoy. Necesito creer el evangelio que siempre fue y nunca cambiará. Juan dice lo que hemos contemplado, o sea, lo que han visto mis ojos. Para poder contemplar algo, tengo que ver. Por eso es que te hablaba de los sentidos espirituales. Juan habla de oír, Juan habla de ver. Es que el evangelio puede ser percibido por todos los sentidos espirituales.
Existe un oído espiritual, pero existe un ojo espiritual también. Y te pido que me acompañes en este querer llevarte a subir de nivel, a crecer y a profundizar más en el Evangelio. Hay sentidos espirituales. Para nada es místico lo que te digo. Es un hecho real y concreto. A mí me gusta que Juan habla, dice, lo que hemos contemplado, o sea, algo que realmente yo en lo personal he visto. Lo he visto. No sé si alguna vez te pusiste a contemplar. O sea, detenerte, tratar de abrir tus ojos en lo espiritual y ver más allá de lo que las palabras dicen. Ver más allá de lo que las circunstancias te presentan. Porque ese es un ejercicio que evidentemente Juan hacía, los discípulos habían aprendido. Caminando con Jesús, con un Jesús que decía, lo que oigo del Padre, eso digo, y lo que veo, eso hago. Hay un evangelio que puede verse. Existe un mundo espiritual que yo puedo ver. Y no solo circunscripto a una visión en lo particular. Yo puedo ver el mundo espiritual. La realidad en una casa, poder verla espiritualmente y contemplar lo que está pasando para poder hacer lo correcto. Contemplar lo que está pasando espiritualmente en mi trabajo, si estoy conflictuado, en mi matrimonio, si estoy conflictuado, en el ministerio, si estoy conflictuado, en mi economía. Juan dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Yo creo que muchas veces inclusive la palabra, no hay duda, ¿no?, que la palabra nos ayuda a ver. Es esa lámpara en el camino que no es para otra cosa que para ver. Estoy convencido que tenemos que dejar de leer la Biblia como si fuera un manual de historia. Y aún muchos no solo lo leen, lo estudian, pero lo estudian como quien lo memoriza para rendir un examen. Yo quiero decirte que a través de la palabra podés ver realidades que antes no veías. Que a través de la palabra de Dios, de la Biblia, podés ver realidades que antes no veías. Que el músculo de la visión puede ser ejercitado a través de la palabra. No necesariamente solo a través de visiones o una vista del mundo espiritual. Hoy quiero preguntarte, ¿no?, porque tocamos 3 cosas. Son 5 las que toca Juan. Ya vamos más de la mitad. ¿Qué evangelio realmente, para ir repasando, qué evangelio es el que era del principio y en donde yo me tengo que mantener? Y por otro lado, cuando entramos en esta realidad tan extraordinaria del mundo espiritual en cuanto a los sentidos espirituales, ¿qué es lo que oigo de Dios? ¿Qué es lo que veo de Dios? Yo quiero llevarte con amor, pero empujándote a avanzar en el mundo espiritual. No todo es que te sientes a oír un mensaje que el pastor predica. Si el evangelio se vuelve solo, yo predico un sábado, me siento un domingo y eso es el evangelio, es muy pobre. El sacrificio de Jesús habrá valido muy poco. El evangelio se puede oír, el evangelio se puede ver y el evangelio se puede tocar. Otra de las cosas que dice Juan, dice lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, dice otra versión. Porque Juan es alguien que cree en un evangelio que atraviesa todas las sensaciones del ser humano y nos mete en la realidad del mundo sensorial del espíritu. Puede ser tocado, puede ser palpado. Pregunta, porque si no puede ser tocado, ¿qué es? Si no puede ser oído, ¿qué es? Si no puede ser visto, ¿qué es? Es mentira. Es filosófico. Pero el evangelio no es filosófico.
El Evangelio es real, puede ser visto, oído y tocado, palpado. Lejos de querer entrar en yo poder contarte experiencias personales con Dios, porque tampoco de eso consta tu Evangelio, ni el Evangelio consta de mis experiencias personales, sino de las experiencias que cada uno puede tener. Quiero decirte que podés palpar el Evangelio, podés tocarlo, podés experimentar en carne propia un milagro, podés experimentar en carne propia el toque del Señor. Puede ser tocado. No sé si alguna vez llegaste a tocar algo sobrenatural de Dios. Tocarlo, digo. Tan evidente como que lo tuviera en las manos. Yo sé que el diablo viene en mensajes así, donde uno se sienta a reflexionar, viene a decir, espera, no nos vayamos a lo místico, Pero espera. ¿Por qué no reprendemos al diablo y nos animamos a profundizar? El mundo espiritual puede ser visto, oído y tocado. Espiritualmente, ¿no? Pero puede ser visto, oído y tocado. Y hoy quiero empujarte ahí, para que podamos predicar un evangelio que vivimos. No un evangelio estático, filosófico. Ayúdame, Espíritu Santo. El evangelio es mucho más que lo que viviste hasta hoy. Yo quiero que vos te quedes reflexionando esta noche, en el segundo día, tercero, si tomamos el domingo como el primero de la semana, que el evangelio es mucho más profundo de lo que creímos. Porque el evangelio puede volverse, es de hecho espiritual, y puede volverse para mí una realidad espiritual que yo vivo todos los días, donde veo, oigo y toco el mundo espiritual, afecto el mundo espiritual, y el mundo espiritual me afecta a mí, para que finalmente afecte mi realidad. Y cuando yo predico de lo que he vivido, no una filosofía vacía, predico una realidad de vida. Y cuando uno predica una realidad de vida, no es lo mismo que cuando uno predica algo que está en el éter, ¿no? Ahí como filosóficamente hablando y en un mundo ideal y nada al final. Esto es una realidad vivible, tocable, oíble, palpable, visible. Quiero invitarte de todo corazón a poder tocar. ¿A qué me refiero con poder tocar el mundo espiritual y tocar el evangelio de una manera genuina? Es que si yo no logro tocarlo, quiere decir que es lejano. Yo no puedo tocar aquello que está lejos. En este momento yo no llego a tocar la cámara. ¿Por qué? Porque está lejos de mí. Entonces cuando el evangelio yo no logro tocarlo es porque está lejano a mi vida. Y cuando el evangelio está lejano a mi vida, ¿qué es lo que yo predico? Cuando Jesús me es lejano, que no puedo tocarlo, que no puedo percibir su voz, que no puedo verlo, y no mucho menos tocarlo, ¿qué es lo que yo predico? Yo creo que estoy generando de alguna manera este mensaje de esto que Juan escribió. A mí me despierta hambre, pero yo espero despertarte hambre. No viviste ni una décima parte de lo que es el real evangelio. El evangelio no es solo ir a la iglesia y llorar un rato cuando alguna vez sentís algo, ¿no? Como esa cercanía del Espíritu Santo. No es que un pastor ponga la mano sobre vos y sientas que algo pasa. Es que lo puedas vivir en tu casa todos los días, todo el tiempo. Es que pueda ser algo para mí cercano, palpable, tan cerca como que puedo llegar a tocar. Que no sea algo lejano. El evangelio tiene que volverse para nosotros cercano. Tengo que tener experiencias reales, espiritualmente hablando, experiencias reales. Y ahí es a donde te quiero empujar. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Lo que es desde el principio y termina diciendo lo que es vida, ¿no? Lo que es vida. El verbo que es la vida de Dios. No hay nada más doloroso que escuchar gente debatir
con la Biblia, criticar con la Biblia, ¿no? Usar la Biblia para pelear, usar el Evangelio para tratar de medir a ver quién es más santo. Es que hay gente que escucha un mensaje como este o cualquier otro mensaje y lo único que hace es buscar errores. A ver si hay algún error teológico, técnico, a ver si hay algo que pueda rebatir con algún otro versículo, como si fuera que hay alguno más importante que otro, o si fuera quién sabe más o quién sabe menos. Hay gente que usa la Biblia inclusive para condenar, que para lo único que usa la Biblia es para lastimar. Hay gente que sabe la Biblia solo con el objetivo de poder criticar a los demás. Y entonces cuando yo leo a Juan, y Juan me dice, yo lo que predico es el verbo, lo que es la vida. Yo no predico una letra, yo no predico conocimiento, yo predico revelación. Me fue revelado lo que para otro está escrito. Estoy viviendo lo que para otro fue en el pasado. Mi vida fue transformada hoy y para otros todavía es motivo de crítica. ¿Qué es predicar la vida? Sino poder haberla visto, haberla oído, haberla tocado. Saber que era desde el principio y será hasta el final. ¿Qué es predicar vida? Es predicar a Jesucristo. Y a este resucitado, diría Pablo. Quien tuvo experiencia con un Cristo resucitado. A quien oyó, a quien vio, a quien tocó. Y Pablo no era Juan. Pablo nunca lo vio en persona. Sin embargo, puede decir lo mismo que Juan. Porque el Evangelio tiene la capacidad de ir mucho más profundo de lo que hemos ido hasta ahora. El Evangelio es vida, no condenación. El Evangelio es vida, no crítica. El Evangelio es vida, no pelea teológica, ridícula, sin sentido, vacías. Hay un mundo que puede ser percibido en lo natural y en lo espiritual por las sensaciones. Podemos ver a Dios, podemos oír a Dios, podemos tocar a Dios, podemos tocar a Jesús, podemos ver a Jesús, podemos oír a Jesús. Pastor, ¿y cómo hago? Me genera hambre lo que dice, aunque hoy está hablando pausado, tranquilito. Pero me está generando el deseo de saber que si esto es cierto, entonces yo quiero probarlo también. Bueno, querido, hoy quiero alentarte. Mira, tenemos 60 días, por lo menos, de obra en la iglesia. Así que por los próximos 60 días no vamos a vernos. Entonces quisiera que hoy mismo empecemos juntos un desafío, a falta de un nombre mejor. Por 60 días vamos a estar lejos, físicamente hablando. Pero quiero que estos 60 días nos podamos determinar a conocer realmente a Jesús, a conocer realmente su Evangelio, a acercarme personalmente a Dios para poder oírlo y conocer el Evangelio de primera mano, de primer oído y de primera vista. Que estos 60 días sean una preparación para cuando nos encontremos en la iglesia, en el hogar nuevo que le vamos a hacer al Señor. Y que en 60 días cuando nos encontremos, cada uno de nosotros que entre sea alguien que haya tenido una experiencia personal con el Señor en su casa. Que haya podido oír a Dios en su casa.
que haya podido tener alguna visión de Dios en su casa, que haya podido haber palpado algo de Dios en su casa, para que tengamos el Evangelio original y que podamos salir a predicar a este barrio nuevo donde ahora hay una casa. Predicarle a este barrio nuevo el Evangelio que hemos visto, que hemos contemplado, que hemos tocado y que es la vida que la gente está necesitando. ¿Alguien quiere asumir este compromiso por los próximos 2 meses? O lo que eso dure, hasta el fin de febrero vamos hasta el fin de febrero. Terminemos un año buscando al Señor y empecemos los primeros 2 meses del año buscándolo de una manera más profunda. Yo oro que el Espíritu Santo toque tu vida ahora y vos puedas creer mis palabras, que hay un evangelio mucho más profundo y mucho más grande y mucho más amplio que lo que has visto hasta ahora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, abre los ojos, abre los oídos, habilita la realidad de los sentidos espirituales para que cada uno pueda oírte, verte, tocarte, percibirte, para que podamos predicar la vida, para que podamos predicar la realidad, no una filosofía, no letra, sino vida. Que seamos ministros de vida, porque hemos oído vida, visto vida, tocado vida. Padre, en el nombre de Jesús, concédenos ver, oír y tocar el mundo espiritual. Ver, oír y tocar el Evangelio, ver, oír y tocar a Cristo, para que podamos hablar vida, no solo palabras, la vida que viene de vos, la vida que viene de vos. Espíritu Santo, te fue encomendado a vos el Evangelio en esta tierra, para que nos lo enseñes. Enséñanos a vivir este Evangelio tan profundo, tan profundo, tan profundo. Oh, danos experiencias personales para poder hablar de lo que hemos visto, vivido, experimentado. Permítenos experimentar el mundo espiritual para poder compartir vida, realidad, no teoría y filosofía. En el nombre de Jesús.